Los medios hegemónicos occidentales han estado informando desde el pasado 28 de diciembre de manifestaciones multitudinarias en Irán en contra del incremento del precio de los alimentos y la acelerada depreciación del rial iraní. Según estos medios, y se conoce que con la participación de redes y medios occidentales, las movilizaciones han escalado hasta cuestionar los pilares ideológicos del gobierno teocrático iraní emergido de la revolución de 1979. Desde entonces, los gobiernos de Estados Unidos han impuesto una serie de sanciones económicas a Irán con el fin de influir en su política. ¿Podemos hablar de intervencionismo por parte de Occidente o de Estados Unidos? ¿Qué significa para el desarrollo del mundo multipolar? Estoy más en lo marginal en el centro. Hoy, en Lo Marginal en el Centro, hablaremos acerca del panorama político en Irán y de la escalada en la tensión y los acuerdos entre Estados Unidos e Irán a raíz también de las protestas en dicho país y la escalada nuclear en la que hemos estado observando y pendientes de lo que ocurre en estos países. Y es que desde el 28 de diciembre del año pasado, comenzaron una serie de protestas que han denunciado una especie de crisis económica que sufre el país a causa también de las sanciones económicas de Occidente. Las movilizaciones en las que han participado especialmente o principalmente jóvenes se han de alguna manera vuelto en contra de de los pilares ideológicos que sostienen el gobierno teocrático en Teherán. Y para discutir este asunto, un poco para entender qué es lo que está ocurriendo en Irán, están con nosotros Ana Teresa Gutiérrez del CIDE. Ella es doctora en Relaciones Internacionales por la UNAM, es licenciada y maestra en Historia Mundial por la Universidad de la Amistad de los Pueblos en Moscú y profesora investigadora en la UAM Xochimilco. Doctora Ana Teresa, gracias por haber acudido de nuevo a Lo Marginal en el Centro. Gracias por la invitación y muy buenas tardes. Buenas tardes, y también está con nosotros Eduardo Palacios Cabrera. Él es maestro en Estudios Regionales Internacionales, es especialista en política exterior de Rusia, ganador del diploma rojo por la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos. Eduardo, gracias desde luego también por estar hoy en Lo Marginal en el Centro. Sí, bueno, muchas gracias y buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. No, el gusto desde luego es nuestro, y creo que como el tema que vamos a abarcar es sumamente complejo, sin más dilación quisiera comenzar a preguntar, no sin antes agradecer a todos los que sintonizan el programa por el Facebook Live de Canal 6. Bienvenidas todas y todos a Lo Marginal en el Centro. Quiero comenzar con usted, doctora Ana Teresa, preguntándole de alguna manera cuál es la situación política y económica actual en Irán, por qué hay una serie de protestas y cómo, digamos, el régimen iraní está compuesto, si está endeble, si está fortaleciéndose, cuál es la situación hoy por hoy de la situación, bueno, del país en Irán. Y pues bueno, Irán está sometido a sanciones desde ya hace muchos años y eso ha influido en que haya una crisis económica y también el hecho de que pues el año pasado Trump decidió atacar las instalaciones nucleares y esto también pues trajo un gran problema económico al gobierno iraní. Y bueno, las protestas primero fueron pacíficas y con toda razón, quejándose de la situación que se ha exacerbado. Y sin embargo, vimos después cómo empezó la violencia y empezaron a haber muertos incluso. Y esto ya cambió, digamos, de situación, porque primero era la población pacífica quejándose de las carencias económicas, pero después ya se observó que había agentes de inteligencia extranjeros que estaban disparando a la población en las manifestaciones y básicamente pues
han de ser de la CIA, del Mossad mismo, que pues sabemos que Israel compite en la región, ¿verdad? Aunque Irán es un país del Asia Central, se le considera competidor en el Medio Oriente de Israel. Entonces, también puede ser que hayan habido agentes o gente preparada por el M-16 de Gran Bretaña, y esto ya cambió totalmente la situación porque Trump empezó a decir, como sabemos, que iba a defender a los manifestantes, y paradójicamente con lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? O sea, ¿cómo va a defender a manifestantes en Irán cuando en Estados Unidos está ejerciendo una violencia enorme contra los indocumentados y contra la propia gente de algunos estados como Minneapolis? Sí, desde luego parece un poco paradójico este intento de Donald Trump de ser de nuevo el gendarme del mundo cuando dentro del propio Estados Unidos el ICE o estas agencias de control migratorio pues están ejerciendo una violencia terrible ya prácticamente, no quiero sonar amarillista, pero cometiendo ejecuciones públicas en frente de muchos individuos. Y eso de alguna manera pues sí nos habla de esta inestabilidad existente, pero te quería, regresando al tema, Eduardo, preguntar sobre todo, ¿cuál es la situación actual en Irán? ¿Por qué comienzan las protestas? El, digamos, gobierno de los ayatolás y el régimen iraní está colapsando es una pregunta, ¿está colapsando el régimen iraní? ¿Y cuáles son las principales características y las demandas de la población dentro de Irán? Quisiera en un segundo punto hablar un poco de la cuestión geopolítica, que me parece que es igual de importante, pero ¿por qué surgen las manifestaciones y por qué hay descontento y también un poco represión? Claro que sí. Pues mira, para aunar un poco en lo que comentó la doctora Teresa, que más que nada son factores externos de presión que han estado afectando a Irán durante muchísimos años, décadas ya. Lo que está pasando ahora, a mi juicio, es que se está formando la tormenta perfecta, ya también que a nivel interno están sucediendo muchas cosas que, combinado a todas estas sanciones, presiones, ataques, etcétera, que ha sufrido Irán del exterior, pues han desembocado en el descontento civil tan grande que se ve actualmente. El año pasado Irán sufrió una de sus sequías más terribles en años, ¿no? El 80% del agua utilizable dulce en Irán se utiliza principalmente para el riego, para la actividad agrícola. Entonces, pues el campo se vio muy afectado. Esta es una de las principales causas que disparó una crisis inflacionaria en Irán muy fuerte. Entonces, en un inicio, pues la población se levantó para protestar por un alza de precios muy alta, que les estaba ya ahorcando y no les permitía llegar a fin de mes, ¿no? Esto unado, por supuesto, a la crisis de divisas. Irán sufre mucho para poder vender sus hidrocarburos, porque bueno, pues los sistemas de financieros internacionales han estado tradicionalmente dominados por Occidente, ¿no? Y ahí mediante sanciones y presiones, pues no, literal no le dejan hacer negocio. Entonces una crisis de divisas, lo poco que había se empezó a fugar del país, eso disparó la moneda iraní y creó esta crisis inflacionaria, ¿no? Eso es lo que a juicio de muchos expertos y estudiosos fue el chispazo que llevó a la gente a las calles, ¿no? Y bueno, a esto le va sumando todos los descontentos ya añejos de la sociedad iraní, porque no todo el mundo está de acuerdo con este régimen teocrático, ¿no? Autoritario que rige Irán. Entonces, bueno, yo creo que es la combinación de cuando tú le pegas al bolsillo a la gente, siempre va a levantarse, ¿no? Es normal, literalmente le estás pegando ya donde duele mucho la alimentación, las cosas más básicas, medicinas, etcétera. Y bueno, pues ahí también viene una cuestión de derechos humanos. Hay una buena parte de la población, ya también un sector joven de la población que ya no acepta
la Sharia, la ley musulmana rajatabla, como las generaciones anteriores, ¿no? Irán es un régimen bastante duro en ese sentido. Y bueno, pues también, aparte de eso, pues más libertad, ¿no? Y se están viendo acosados por todos los frentes. Entonces, se está combinando este descontento, ¿no? Entonces están pidiendo, pues obviamente, que se atienda la situación económica, que es muy difícil, que el gobierno no puede. Ven que se está gastando en muchas cosas como armamento, cómo reconstruir las centrales nucleares que fueron afectadas, cómo seguir enriqueciendo uranio y que pues la gente común no lo ve reflejado en su día a día. Y pues esta cuestión de mayor libertad y derechos humanos, ¿no? Yo concuerdo con la doctora, no tengo dudas de que hay injerencia externa también en las protestas. Estas operaciones de cambio de régimen son la vieja confiable, ¿no? Nada más fácil que hacer que implosione el país desde el interior y lograr un cambio de régimen a favor, ¿no? Que es lo que se trató de hacer en Ucrania, lo que se trató de hacer en Venezuela. Y bueno, es la historia de nunca acabar. Y sí, el Mossad está muy metido ahí, ¿no? Pero entonces yo cerraré diciendo esto, que creo que es una combinación ya de factores externos de muchos años, una crisis interna ahorita, ¿no? Lo que pues ya este régimen de muchos años lo está poniendo a prueba y ya la gente pues sí está mucho más abierta, ¿no? Expresando su descontento, porque todo régimen autoritario se tolera, se apoya mientras funciona. Cuando deja de funcionar, pues ya no hay motivo para tenerlo en el poder. Sí, desde luego me parece también muy interesante esta visión sobre el problema y sobre el conflicto en Irán, tomando en cuenta también de alguna manera que es un conflicto que está abierto entre Oriente y Occidente, sobre todo pues Occidente asegurando también sus influencias dentro de su zona donde históricamente pues ha tenido control. Eso lo digo también, sobre todo pensando en que hasta cierto punto es importante recordar que el gobierno iraní que funciona sobre estos pilares de una teocracia que aplica esta ley sharia sobre las poblaciones puede tener, o más bien supongo, más entiendo que tiene un correlato en el gobierno real, en el gobierno fáctico. Sin embargo, muchas veces me parece que esta forma de presentar a los gobiernos por ejemplo, Putin o algunos otros gobiernos, hay una demonización, digamos, subterránea, en donde se cuelan pues discursos muy racistas y muy islamofóbicos, como considerando a esa gente como ciudadanos de otra especie, como habitantes pues incómodos. Y en ese sentido también, pues yo también quería preguntarle, doctora Ana Teresa, ¿cuál es el papel, digamos, hay injerencia por parte de Occidente en todo este proceso? ¿Cómo lo ve usted? Totalmente. De hecho, el libro de Samuel Huntington, desaparecido hace unos años, investigador de la Rand Corporation, planteaba que había en ese periodo, cuando Estados Unidos perdió el poder en Irán, cuando subieron los ayatolas, planteó que había un enfrentamiento que no era de ninguna manera evitable con el Islam y demonizaron al interior de Estados Unidos al Islam. Se llama el libro La lucha, el enfrentamiento, algo así, de las civilizaciones. Pero la idea nació del gobierno estadounidense, básicamente del Pentágono, para recuperar a Irán por medio de un ataque bélico y para preparar a la población, no solamente nacional en Estados Unidos, sino mundial en Europa, en América Latina, básicamente preparar diciendo que el Islam pues era una religión que producía todo este tipo de levantamientos, de terrorismo y desde luego que todo esto porque nunca dejaron de sentir el Pentágono y las élites estadounidenses la pérdida de Irán
en 1979, cuando pues cayó el Shah y subió al poder Khomeini, y desde entonces, pues sí, efectivamente es un gobierno, como decía Eduardo, autoritario, teocrático. Las jóvenes generaciones pues ya han cambiado. Hemos visto que incluso una chica murió porque no se puso bien el pañuelo y, que llevan en la cabeza, y las guardias de la moral, me parece que se llaman, la persiguieron y la golpearon. Sin embargo, es un movimiento que sí es teocrático y muy conservador, pero es anti-imperialista. Es decir, que ellos su petróleo ya lo utilizan, y la verdad es que sí se contuvieron bastante porque no hicieron armas nucleares a pesar del enriquecimiento del uranio que tienen en sus centrales nucleares. Lo han utilizado para fines pacíficos, y han dejado, o bueno, ahora ya no, ¿verdad? Ya impidieron, pero dejaban que entraran los inspectores de la ONU, de la Agencia de la Energía Atómica, a revisar las instalaciones, y esto paradójicamente le sirvió a Estados Unidos para saber dónde estaban exactamente las instalaciones y para poder bombardearlas. Y esto me parece terrible, ¿no? De parte de Estados Unidos. Además, pues hay que recordar que Irán en su momento, en los 50, tuvo un líder también antiimperialista llamado Mossadegh, y resulta que también le propiciaron esto que decía Eduardo, de las llamadas revoluciones de colores, ¿no? Que son hechas por el mismo Occidente, por varios organismos occidentales, como el Instituto para la Democracia, varias ONGs también, como el Instituto Republicano que fundó John McCain, y que que no son revoluciones realmente, sino son intentos de canalizar a la gente que está descontenta por el régimen por alguna razón, a manera de que caiga ese gobierno que no es del gusto de Washington. Y eso lo vimos en el espacio soviético, ¿no? En Georgia, en Yugoslavia, bueno, la ex Yugoslavia, ¿verdad? En Serbia. Y lo hemos visto también en Ucrania, donde pues Zelensky es producto de todo un proceso de una revolución de color cuando cayó Yanukovych. Entonces, sí tiene mucho que ver la visión geopolítica occidental, que quiere recuperar ese bastión tan importante que tenía en el Asia Central, en donde abastecían a sus portaaviones, en donde el petróleo y el gas pues eran muy importantes para Estados Unidos. Sí, desde luego creo que me parece muy importante resaltar esta parte de la que un poco se ponía de manifiesto que sin defender evidentemente los excesos de cualquier gobierno autoritario, que no es, digamos, el objetivo tampoco de, de la forma de, digamos, de intentar entender el mundo y de esclarecer el mundo. Lo cierto es que, como decía la doctora Ara Teresa, a mí también me parece que esta naturaleza del nacionalismo iraní ha servido como línea de defensa contra la dominación, digamos, de naciones más poderosas y fuerzas externas económicas, políticas o ideológicas. Y en ese sentido pienso que el derecho a la autodeterminación de estas naciones subalternas ha sido en verdad históricamente pues un derecho para evitar el control de algunas potencias más poderosas que pues incesantemente buscan expandirse. Y en ese sentido, Eduardo, te quería preguntar sobre todo considerando este papel que tiene o ha tenido Irán en su zona geográfica, ¿cuál puede ser, digamos, el interés
de desestabilizar Irán por parte de Estados Unidos y por parte también de Israel. ¿Y cuál es el papel que juega Irán actualmente o ha jugado Irán en esa zona geográfica? Claro que sí, con mucho gusto. Mira, para empezar, yo querría dejar muy claro que Irán es un punto estratégico fundamental en la región de Medio Oriente como parte de lo que yo llamo el no occidente. Es decir, todas estas naciones que buscan un mundo multipolar, que buscan ejercer, como lo dijo la doctora, es un punto muy importante, su soberanía, ¿no? Rusia, China, Corea del Norte, Irán, principalmente, ¿no? Entre otras naciones. Entonces, en la región de Medio Oriente, Irán es el último bastión, ¿no? Existía Siria. Siria ya se terminó, digamos que Occidente ganó la partida allí, ¿no? El presidente, perdón, olvidé su nombre en este momento, se exilió en Bashar Moscú, al-Assad. Bashar al-Assad, gracias, se exilió en Moscú. Y bueno, Siria ya la están otra vez controlando desde Occidente. Entonces, Irán ese es un punto muy importante, aparte de su excelente ubicación geográfica, ¿no? Tiene el mar de Aral en la parte de arriba, tiene este acceso al Golfo Pérsico, colinda con Afganistán también, que es un estado muy caliente, muy difícil también, tiene frontera con Rusia, importantísimo. Entonces, bueno, es un país además muy grande, territorialmente hablando, para los estándares nacionales, y pues cuenta con muchísimos recursos, sobre todo hidrocarburos, ¿no? Que también son estratégicos en el mundo actual. Desde ahí, pues decir que es muy importante. En segundo, ya en cuestión de proyección geopolítica, pues es el dolor de muelas de Occidente en esta parte del mundo y sobre todo de Israel. Ellos son enemigos jurados de Israel por esta cuestión religiosa, moral, filosófica, ¿no? Que consideran que pues Israel está invadiendo y robando territorio del Islam, pero más allá son un país que se había enfrentado exitosamente a través de sus famosos proxies, ¿no? Apoyando a estos grupos radicales o terroristas, como los llaman en Occidente, Hezbollah en Líbano, Hamas en Palestina, los hutíes en Yemen. Entonces la estrategia de Irán era rodear de enemigos y de problemas a Israel para hacerle literalmente la vida imposible, ¿no? Como si viviera rodeado de un enjambre de insectos. No lo van a matar, pero no le dejan pensar y no lo dejan proyectarse más allá. Entonces, esta había sido la estrategia de Irán. Y por eso, obviamente, teniendo estos otros aliados, Rusia muy importante, pero también China, ¿no? Pues lo mantenían ahí. Si el régimen de los ayatolas, si la teocracia en Irán cae, pues obviamente ese bastión desaparece completamente, porque a pesar de que hay otros estados fuertes y que buscan ejercer su soberanía en esta región, llamemos Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, Turquía, como no, estos han sido tradicional e históricamente mucho más asiduos a mantener relaciones favorables, convenientes, amistosas con Occidente, ¿no? Entonces Irán viene siendo ya como la última piedra del zapato para Estados Unidos y sobre todo para Israel. Israel también, como lo mencioné, ve en Irán el mayor obstáculo para su desarrollo nacional y su proyección geopolítica en la región, porque sin Irán, Israel podría hacer muchísimas cosas, podría ser un mini Estados Unidos, interviniendo países por todos lados en esta región del mundo, porque tiene el poder político-militar para hacerlo, ¿no? Entonces, desde ahí yo creo que es muy importante. Más allá de eso, pues bueno, también mencionar que la relación con estos otros grandes opositores al imperialismo estadounidense como Rusia y China, pues existe, ¿no? Haciendo memoria, ¿no? Hay que recordar que ya dentro de unos días se celebra un aniversario del Acuerdo de Asociación Estratégica entre Irán y Rusia, ¿no? En enero de 2025. Bueno, sí, perdón, ya se celebró.
Y que bueno, también eso demuestra la importancia de este país, que sí hay que aclarar, no es un tratado como el de la OTAN, no asegura la defensa mutua, ¿no? Por eso Estados Unidos sigue amenazando con atacar a Irán, pero que bueno, te deja entender que no va a ser tan fácil como Venezuela, ¿no? Entonces yo creo que sí, Irán es un país que busca ejercer su soberanía y eso siempre molesta al imperialismo, siempre molesta, ¿no? Porque no te deja ser explotado. Entonces, más allá de todo lo que se pueda demonizar, criticar, ¿no? Y por supuesto señalar los fallos que el régimen obviamente los tiene, ¿no? Yo creo que es una cuestión de que ejercen su soberanía y eso molesta mucho, ¿no? Por eso hay que aprovechar ahora para dar un golpe sobre la mesa muy importante para Occidente. Sí, también eso que decías me parece muy relevante en el sentido en que vemos cómo pues parece que ya no hay, o por lo menos en América Latina parece que ya no hay contención de los deseos imperialistas de Estados Unidos, sobre todo pensando lo que ocurrió en Venezuela y pues el despliegue militar que ha organizado Estados Unidos y sobre todo en este último mandato de Donald Trump, pues sí, me parece importante señalar esta cuestión, sobre todo de Irán como punto de contención de los deseos expansionistas, imperialistas y sionistas al mismo tiempo, que tienen como una forma, digamos, de expandirse, que además a pesar de todo lo que hemos visto, sobre todo pensando en los países que fueron invadidos por Estados Unidos o que fueron intervenidos por Estados Unidos, generalmente pues que han hecho un polvorín, que no llegan a instaurar la democracia, sino más bien a apoderarse de los recursos, que es como, digamos, el caballito de batalla estadounidense, intervenir en algunos países con la intención de impulsar regímenes democráticos y sin embargo, por ejemplo, lo que ha ocurrido en Libia, lo que ocurrió en Egipto, que pues desestabilizaron de una manera muy problemática estos países y todavía pues a cuántos años no se recuperan, digamos, no levantan cabeza. Y en Sí, ese de hecho, sentido, perdón que te interrumpa no, no, para no, desde puntualizar lo luego. que comentas, pues el títere, el Zelensky, que más está sonando para Irán ya, pues es el hijo del Shah, ¿no? Que era un rey, era un monarca. Entonces, ni para que digas que quieren ir a poner la democracia allí, ¿no? No les importa para nada derechos humanos y esto no. Lo que quieren es ya tener un régimen títere a tal grado que el nombre que más suena, porque obviamente en Irán hay oposición, pero no hay opositor, no tiene cara, pero el nombre que más suena es el hijo, que creo que, si no me equivoco, vive en un penthouse en Manhattan o algo así. Entonces, imagínate, ese es el que estás, a ese lo quieren poner. Que no creo que lo vayan a poner en elecciones, ¿verdad? Porque su manera de decir yo es porque es el hijo del que era rey, ¿no? Al que quitaron. Entonces va ejerciendo derechos monárquicos, es de risa, ¿verdad? Sí, también por puntualizar, o por completar lo que decías, creo que sí, el hijo del Shah, Reza Pahlavi, me parece que ha demostrado últimamente o ha declarado que su línea de acción en caso de llegar al gobierno prácticamente es alinearse a los intereses estadounidenses. Y pues sí, en ese sentido, doctora Ana Teresa, le quería preguntar, ¿qué significa todo esto, digamos, para el desarrollo del mundo multipolar? Irán, ¿cómo de alguna manera representa también un embate por parte del imperialismo para evitar el mundo multipolar? ¿O cuál es su percepción sobre esta situación? Totalmente. Trump llegó a la presidencia en este segundo mandato muy aguerrido, muy realmente lleno de focos de guerra. Se roban, secuestran a Maduro en Venezuela, que en América Latina es un punto clave del mundo multipolar, aunque Brasil no haya dejado que entrara a los BRICS, lo cual se vio muy mal por parte de Lula da Silva, pero por sus nexos con Irán, con Rusia y con China, pues Venezuela forma parte de ese mundo multipolar y fue atacada. Tenemos también el ataque, bueno, que ya viene dándose desde antes, desde que prácticamente se agudiza con la llegada de Trump al poder, que es de Israel sobre Palestina. Y bueno, aquí sí, yo quiero también decir, apoyar lo que decía Eduardo, efectivamente
¿cuál es el único país que es un obstáculo para crear el proyecto este de Gran Israel? Que sería tomar muchas partes de varios países, de Egipto, parte de Siria, por supuesto Palestina toda. ¿Y quién lo impide? Pues Irán. Y por lo tanto, tenemos que también lo que se planteaba de Zelensky en Ucrania, pues también es pues un títere de Occidente, porque él viene de un golpe de Estado que no le tocó a él, le tocó al presidente Yanukovych, luego estuvo otro personaje que era Arseniy Yatsenyuk, ¿verdad? Luego estuvo el otro presidente que en este momento no me acuerdo el nombre, pero igual de entreguista. Y finalmente por elecciones gana Zelensky, y esto con el objetivo geopolítico de que Rusia sufra estos embates en su frontera, de debilitar a Rusia, de hacer que la gente reniegue de el presidente ruso, que tanto ha elevado otra vez el nivel de la nación, y bueno, hacer que colapse Rusia, que se divida en varias partes, porque detrás de todos estos actos hay la intención de destruir incluso países, ¿no? Como el caso de Rusia. Y bueno, pues todo esto desde luego son golpes al mundo multipolar, pero pues no ha sido tan fácil. De hecho, pues vemos que los palestinos siguen en pie, desgraciadamente con tantos problemas, y que a pesar del proyecto del yerno de Trump, que es pues sionista, ¿no? Que es Jared Kushner, de poner ahí un consorcio y un área de descanso para las poblaciones occidentales. A pesar de eso, a pesar de que en Venezuela secuestraron al presidente Maduro, pues el gobierno de Delcy Rodríguez sigue desarrollando al país y desarrollando su industria. Y por otra parte, a Rusia no la lograron mover con este problema de golpear sistemáticamente a la mayoría que hay de rusos en Ucrania. Entonces, sí son golpes al mundo multipolar, pero el mundo multipolar ha sido más fuerte, y esto, desde luego, evidencia la desesperación, ¿no?, de Estados Unidos por recuperar el terreno que ya perdió, ¿no? Que ya perdió en lo económico, en lo tecnológico, en cuanto al avance tecnológico de China, pero no podemos subestimarlo, porque ahí están todos estos proyectos de Palantir, por ejemplo, esta industria armamentista estadounidense. Y bueno, el arma que no se sabe bien que utilizaron en Venezuela para poder parar los sistemas antiaéreos y llegar a secuestrar a Maduro de manera pues muy fácil aparentemente, ¿no? Sí, creo que queda de alguna manera clara esta intención de frenar el desarrollo del mundo multipolar, que en cierta medida pues también, digamos, sería lo más deseable ante el hegemón que pues sigue gobernando de alguna manera el mundo en general. Y te quería preguntar, Eduardo, esta es, digamos, una intentona por evitar el desarrollo del mundo multipolar por parte del imperialismo. ¿Cómo tú ves también este intento de desestabilizar Irán en estos momentos? Mira, yo creo que aquí están pasando varias cosas. En efecto, sí concuerdo con la doctora Ana Teresa, contigo. Esto es un golpe al mundo multipolar. Lo que yo estoy viendo ahora es una cuestión un poquito diferente a como se venía haciendo antes. Hasta Ucrania e inclusive Palestina, porque Europa fue asquerosa y terriblemente permisiva con todo lo que pasó allí. Se venía haciendo en bloque.
es decir, Estados Unidos, Europa, OTAN, ¿no? Pero en este momento parece que ya es una jugada por la libre de una dupla Estados Unidos-Israel, ¿no? ¿Por qué creo esto? Primeramente, con el plan este de anexar Groenlandia, ¿no? Estados Unidos se está echando, se está dando un disparo al pie, se está echando encima a los propios aliados, ¿no? Que es muy importante comentar que el que más brincó y el que más ha brincado es Canadá. Canadá, que ya llegó inclusive a cambiar su estrategia de seguridad nacional, ¿no? A partir de todo esto que está haciendo Trump. Entonces, con Groenlandia, Trump incluso amenaza con acabar con el pilar fundamental de Occidente, que es la Alianza Atlántica, ¿no? Porque está amenazando a sus propios aliados, una cosa antes sin pensar. Por otro lado, en el este asiático, Japón ahorita está viviendo, a riesgo de equivocarme, la peor crisis económica en su historia, ¿no? 250% del PIB endeudado, se va a deshacer el parlamento, están muy mal allí, ¿no? Entonces, ni por dónde entrar a este bloque de presión. Entonces, Estados Unidos e Israel lo están haciendo, yo creo, ya por la libre. Me atrevo incluso a pensar, con lo que se ha visto en el último año, ¿no? Es decir, a la llegada de Trump, que lo que está buscando Estados Unidos sí es, obviamente, eh, atacar, desbalancear, desajustar al mundo multipolar en una intentona desesperada de mantener la hegemonía por mucho más tiempo ante la presión y el crecimiento imparable de China, ¿no? Entonces, estos golpes, porque son verdaderamente golpes inclusive militares que está haciendo ya Estados Unidos, pues recuerda a lo que hacía Gran Bretaña cuando estaba perdiendo ya todas sus colonias, ¿no? Porque ya no podía, simplemente entonces mandaba el ejército a ver si así, y ni aún así, ¿no? Terminó perdiéndolo prácticamente todo. Entonces, pues te digo, yo creo que sí es un ataque al mundo multipolar, pero ya no en bloque como antes, sino más bien una intentona por la libre de Estados Unidos junto con su gran aliado Israel, ¿no? Por beneficiarse individualmente de sus respectivas regiones lo más posible, ¿no? Estados Unidos se ha caracterizado desde el segundo mandato de Trump por ser un país mucho más aislacionista, ¿no? Y se nota por esta nueva doctrina Trump combinada con doctrina Monroe, ¿no? De que es decir, no, ya Europa, ¿qué me importa? No voy a mantener a la OTAN, yo pongo todo el dinero, ¿no? A mí me interesa América, América para los americanos, lo de Venezuela es un golpe sobre la mesa, ¿no? Inclusive, ¿no? Con Canadá es de, si te alineas, bueno, si no, pues que entiendes que aquí mando yo, ¿no? Ya, o sea, ya no es que somos aliados, ya no hay un objetivo común, ¿no? Entonces yo creo que sí es un golpe al mundo multipolar, pero ya no en bloque. Eh, es más, creo que es el bloque occidental se está resquebrajando mucho más en contraposición a la unión que se está viendo del bloque multipolar, del bloque no occidental. Sí, creo que queda muy claro esta intentona, digamos, imperialista, la enésima intentona, digamos, por conservar su influencia. América para los americanos y Medio Oriente para los sionistas, para Israel, es, digamos, asegurar su hinterland, pero lo cual es muy peligroso para los demás países y para las demás naciones que, pues, padecemos, digamos, estos intentos expansionistas, tanto sionistas como imperialistas de Estados Unidos. Bueno, quisiera continuar con nuestra plática, sin embargo, creo que se nos acaba el tiempo y en ese sentido, pues agradezco mucho la participación de la doctora Ana Teresa Gutiérrez del CID. Muchas gracias por haber participado y también la participación, desde luego, del maestro Eduardo Palacios, que ha venido hoy a Lo Marginal en el Centro. Muchas gracias y pues nos vemos en próximas emisiones de Lo Marginal en el Centro. Buenas noches.